tenía yo una larga lista de logros del doctor Cordero, pero no sé si tienen ustedes el problema que tengo yo. Desde hace unos días no la pude descargar. Y hoy, bueno, pues solamente les digo, el profesor Cordero es un científico que se dedica a la cosmología, espero que corregirme, publica artículos, se gradúa alumnos, tiene aquí sus estudiantes estrellas, no sé si están. Sí, son varios. Y bueno, doctor Cordero, pues yo le agradezco muchísimo su apoyo, su ayuda para poder tener esta presentación aquí. Y pues somos todos oídos. ¿Qué nos platica de esto? Okay, pues antes que nada, buenas tardes, y Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Hace 2 años aproximadamente también me invitaste, Daniel, muchísimas gracias. De hecho, es una continuación de aquella exposición, porque pues en esta exposición pues les quiero comentar algunos resultados que hemos obtenido recientemente. De hecho, este trabajo está en colaboración con Mayrani Arroyo, que fue estudiante de maestría de aquí de la escuela hace algunos años, y este trabajo que se culminó se publicó hace algunas semanas, pues fue una continuación de su trabajo de maestría, también en colaboración con Efraín Rojas y Giovanni Cruz de la Universidad Veracruzana. Y también les voy a hacer un poquito una reseña histórica de lo que se ha hecho en los últimos años. De hecho, mi interés en este trabajo pues reside en que cuando realicé un postdoc, pues empecé a trabajar sobre esto hace bastantes años. Pues hemos seguido trabajando a lo largo de los últimos pues más de 20 años sobre este tema, y la verdad es que sorprendentemente, y una sorpresa grata para nosotros, es que ha dado desde nuestro punto de vista resultados bastante bonitos, porque lo que quiero enfatizarles, bueno, desde el principio, es que este tipo de modelos en donde podemos describir a nuestro universo como una hipersuperficie de 4 dimensiones, incluyendo el tiempo, inmersa en un espacio de dimensión mayor, por ejemplo 5 dimensiones, se descrita a través de términos geométricos como la curvatura extrínseca, puede describir la expansión acelerada del universo, que generalmente pues lo conocemos como energía oscura. Entonces, eso es una característica bastante bonita, porque pues desde hace muchos años físicos y matemáticos pues han explorado la relación entre, desde luego, matemáticas y física, y en particular con la geometría y la física, y pues eso nos gusta bastante, ¿no? O sea, cómo podemos geometrizar las interacciones, y esto es un ejemplo pues desde un punto de vista bastante interesante. Entonces, este modelo, aunque yo no me propuse, estoy viendo ahorita escribirlo como especie de rima, pero lo que se trata es de que vamos a estudiar o estudiamos modelos que producen ecuaciones de movimiento de segundo orden. Nuestras variables, digamos, desde el punto de vista más sencillo, conocido como el factor de escala, producen ecuaciones en derivadas segundas, cuya primeras integrales pues es lo que en cosmología se le conoce como la ecuación de Friedman. En ese tipo de cosmología nosotros le llamamos cosmología tipo Brana-Lovelock, porque Lovelock todavía vive, un físico que propuso modelos alternativos de la gravedad en acciones generalizadas a la acción de Einstein, que produce como resultado ecuaciones de movimientos de segundo orden. Se encontró toda una serie de acciones que producen ecuaciones de segundo orden. Entonces, en ese mismo espíritu, nosotros hemos estado trabajando en los últimos años en ese tipo de modelos geométricos que da como resultado ecuaciones de movimiento de segundo orden. Ok, bueno, entonces les comento rápidamente el plan de la práctica. Voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque en la primera parte pues quisiera dar un enfoque así más didáctico sobre ideas principales de la cosmología, que incluyen los primeros 2 temas. Entonces voy a explicarles pues muy someramente los fundamentos teóricos y observacionales de la cosmología, en particular pues en qué nos basamos para proponer los modelos o los diferentes modelos cosmológicos. En la siguiente parte, que involucra desde el tema de dimensiones extra hasta la cosmología de GP, les voy a tratar de explicar los modelos que han surgido hace muchos años sobre cómo poder describir el universo, como les decía, a superficie de dimensión 4 inmerso en un espacio de dimensión mayor. Estas iniciales que están ahí de ADD, R, DGP tienen que ver con los iniciales de las personas que propusieron esos modelos. En el primer modelo, el ADD es por la persona, un físico bastante genial desde mi punto de vista, que se llama Nimar Khan-Hamed. La otra persona se llama Savas Dimopoulos, y el otro se llama Yeavali por la D.
Y los otros modelos, que de hecho son dos, fueron propuestos por Lisa Randall y Raman Sundrum. De hecho, Lisa Randall está actualmente, desde hace muchos años está en Harvard, y creo que Raman Sundrum está en la Universidad de Baltimore. Y el otro modelo de EGP es también por los autores de la propuesta, que es Giavalli, Gregory Gavadadze y Máximo Porrati. Entonces estos modelos son diferentes esquemas para tratar de explicar ciertas cuestiones que quizá desde nuestro punto de vista ni siquiera tendrían una razón de hacerse esa pregunta. Por ejemplo, en el modelo ADD propuesto por Arkani Hamed, Giavalli y Savasdimopoulos, hay una pregunta que es de lo más fundamental y que a veces uno, quizá por ser tan fundamental, uno evitaría hacer la pregunta correspondiente. Y esta es la siguiente: ¿por qué la gravedad es más débil que las otras interacciones? Sabemos nosotros que, por ejemplo, la interacción fuerte pues, es bastante intensa para mantener los núcleos atómicos unidos, debido a que los protones pues, tienen la misma carga y sufrirían una repulsión electromagnética. La interacción electromagnética, muy probablemente ustedes hayan hecho el ejercicio básico pues, de física 3, en el cual se pide calcular el cociente entre la atracción gravitacional y la fuerza repulsiva entre dos electrones, por ejemplo. Y uno encuentra que la fuerza de atracción, de repulsión electromagnética es del orden de 10 a la 40 veces más intensa que la gravitacional. También sucede pues con la interacción débil, aunque la interacción débil pues uno diría pues es débil realmente, aún así es mucho más intensa que la interacción gravitacional. Entonces la pregunta de por qué la interacción gravitacional el campo gravitacional es más débil que las otras, pues uno podría responder, bueno, porque sí es la naturaleza, ¿no? Y pues así es, y se acabó, ¿no? Y la otra posibilidad es tratarle de dar un origen. Entonces lo que propuso básicamente, bueno, como yo lo percibo, Nima, Arkani y Hamed, fue de que la gravedad es más débil que las otras interacciones porque la gravedad vive en dimensiones extra. Y entonces su intensidad, entre comillas, se diluye en las dimensiones extra. De hecho, esa idea pues, es bastante real, porque si recordamos lo que nos enseñó Einstein, fue que la gravedad no sería una fuerza, sino la podemos entender como una deformación del espacio-tiempo. Entonces, naturalmente, si existe espacio, pues la gravedad tiene que vivir en las dimensiones extra, ¿no? En todas las dimensiones. Entonces, esta idea muy bonita, pues quizás suficientemente sencilla, atrajo bastante interés de mucha gente que trabajaba en aquella época pues, en física de partículas, en relatividad general, en cosmología. De hecho, yo recuerdo cuando hace muchísimos años, cuando era estudiante de doctorado, pues la gente que trabajamos en cosmología éramos pues muy poquitos. Actualmente es bastante grande y activa en cosmología. Entonces, de hecho, pues hay muchos cosmólogos alrededor del mundo, y eso pues es desde el punto de vista, buena noticia. Pues todavía hay muchas incógnitas que no sabemos responder. Bueno, y finalmente en la última parte pues les voy a tratar de explicar en qué consisten estos modelos de dimensiones extra específicos y cómo construir modelos geométricos, y en particular este modelo que les platicaba, ¿no? El que hemos estado trabajando en los últimos años, y pues ver cómo se modificaría las ecuaciones correspondientes que surgen de relatividad general, ecuación de Friedman, en este tipo de modelos geométricos. Bueno, entonces podemos, en la primera parte, las preguntas fundamentales que uno quizá desde niño se pudo haber hecho es cómo surgió el universo, si tuvo un inicio, si tiene una frontera, cuál será su final. Son preguntas que hasta hace algunos, digamos, más de 100 años, pues eran quizá muy difíciles de tratar de responder. Actualmente existen diferentes indicios de cómo pudo haber surgido el universo. ¿Cuál será su final? Pues no lo sabemos. Hay una infinidad, hay muchísimos modelos cosmológicos y muchos de ellos difieren drásticamente en su destino final. Pudiera ser que el universo se expandiera por siempre, o pudiera ser que en un futuro quizá no tan lejano recolapse. Entonces, pues eso está una pregunta abierta. Si tuvo un inicio, pues eso tendría que involucrar, pues digamos, el tema de la mecánica cuántica, porque como vamos a ver a continuación, la mayor parte de la comunidad científica pues da por sentado que el universo se originó en una región o todo el universo estaba en algún momento con una gran densidad de energía, con una temperatura muy alta, y que se está evolucionando, está expandiéndose. Entonces en el pasado pues debería de tener un tamaño menor. Si el universo fuera infinito pues es difícil de entender, pero si el universo fuera cerrado sí lo podemos entender de una manera más natural. Y entonces pues en algún momento la mecánica cuántica tuvo que jugar un papel muy importante en la descripción del universo.
Desafortunadamente, pues no tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica. Tenemos ciertas propuestas, por ejemplo, la gravedad cuántica de lazos. Sin embargo, pues yo no trabajo en eso, pero los amigos y conocidos que tengo, pues me han comentado que existen problemas fundamentales. Por ejemplo, no se puede recuperar el espacio de Minkowski de forma perturbativa. Entonces, pues es algo bastante natural. Debería tener una teoría que funcionara, no sé al menos si me equivoco, ¿verdad? Está bien, ¿verdad, Saúl? Entonces, ese es un problema. Sin embargo, pues hay muchos, eso no quiere decir que esos modelos que no merezcan desarrollo son bastante interesantes. Existen diferentes aproximaciones que se conocen, por ejemplo, en medio como la teoría del mini superespacio, el modelo del mini superespacio, en donde hacemos lo que muchas veces hacemos los físicos, aproximamos una vaca a una esfera, ¿verdad? Hacemos el modelo de la vaca esférica. Entonces aquí tendríamos también el universo, bueno, sí podríamos ser un universo esférico, pero todos los grados de libertad posibles los aislamos a que uno puede imaginarse, a un parámetro que sería el factor de escala. Y en esta aproximación podemos hacer ciertas conjeturas sobre cómo debería de ser no deberían de tomarse pues así, realmente son modelos de juguete, no son muy creíbles, pero quizá tenemos la esperanza de que nos pueden dar cierto indicio de cómo puede ser una teoría completa. Entonces, por eso la gente, pues estudiamos este tipo de modelos, aunque no tengamos un modelo completo de la gravedad cuántica. Ok, entonces, pues bueno, lo principal, ¿no? ¿Qué es la cosmología? Ya que vamos a hablar de cosmología, pues como aquí se menciona, es el estudio científico de las propiedades a gran escala del universo. Aquí en cosmología a gran escala pues es un término bastante ambiguo. ¿A qué nos referimos con gran escala? Hay una cantidad que es muy utilizada en astrofísica, que es el parsec, que es una cantidad que va del orden de 10, si mal no recuerdo, 10 a la 22 metros, 10 a la 23 metros, no, 10 a la 16 metros, me parece, si no recuerdo mal. Es una cantidad muy grande, y entonces gran escala significa a qué escala vemos el universo aproximadamente que sea uniforme, es decir, que sea homogéneo e isótropo. Entonces, a escala de 200, o sea, 10 a la 23 metros, resulta ser pues, que el universo tiene esas características. Entonces, se enfoca principalmente a las propiedades, pero a esas escalas del universo. Eso no quiere decir que la cosmología se base únicamente en esas escalas, porque si hacemos echar atrás el tiempo, el modelo de la gran explosión nos diría que el universo se pudo haber originado en una región, al menos o en muchas regiones con densidades de energía muy altas, temperaturas muy altas, en donde quizás si el universo es cerrado, pues tenemos escalas muy pequeñas, quizás hasta el orden cercano a la longitud de Planck, entonces donde los efectos cuánticos son importantes. Entonces, como les comentábamos en las preguntas anteriores, se intenta explicar su origen, evolución y destino. Y aquí viene algo importante y por lo que quizá los físicos teóricos muchas veces nos emocionamos con nuestros modelos, pero después pues ni modo, así es la naturaleza, así es la vida. Si nuestros modelos no predicen lo que se observa, no describen lo que se observa, pues ya sea que los desechemos, que los revisemos o que los extendamos para que sea consistente con las observaciones. La cosmología no había llegado a este nivel de madurez, pues es más o menos reciente, entre comillas, depende de quién lo diga, ¿verdad? Hace aproximadamente, pues digamos, más de 20 años, la cosmología empezó a llegar a un nivel de madurez en donde ya podíamos descartar modelos cosmológicos. Actualmente ha llegado a tal precisión las observaciones que ya se pueden descartar diferentes modelos inflacionarios, en los cuales hace algunos años, unas décadas, ni siquiera era pensado, no se podía pensar en descartar modelos, ahora sí se puede hacer. Y eso es una gran ventaja, porque digamos, entre comillas, en este mercado cosmológico donde mucha gente propone modelos cosmológicos, pues la pregunta es, bueno, ¿cuál es el bueno, no? Pues el bueno sería que pudiera describir todas las observaciones que se han podido detectar, pero pues hasta ahora pues estamos en proceso de construcción, todavía no sabemos, por ejemplo, cuál es la naturaleza de la energía oscura y tampoco de la materia oscura, que constituyen cerca del 96%, 95% del contenido de materia y energía del universo. Entonces, bueno, pues es bastante interesante, que diré yo, desde nuestro punto de vista. Una de las cosas más bonitas que se encuentra uno son ese tipo de fotografías, ¿no? Yo creo que aquí hay compañeros que están en el área de astrofísica, ¿verdad? No sé, yo creo que no se puede ver esto simplemente en el telescopio, ¿verdad? Tiene uno que esperar un tiempo para que se forme la imagen, ¿verdad? No es que llegue uno y vea una galaxia así,
y pues menos que vea un platillo volador y un marcianito que nos salude, ¿verdad? Eso todavía menos. Pero, pues son imágenes muy bonitas, y de hecho yo he tenido la oportunidad de observar el cielo nocturno en una región alejada de la ciudad. No sé si ustedes hayan podido verlo. Es impresionante, ¿no? O sea, cerca de la ciudad no se nota la cantidad de estrellas que uno puede ver a simple vista. Sin embargo, esto constituye una ínfima parte de la cantidad de materia, de fotones que están en el universo. De hecho, no sabemos si el universo puede ser finito o infinito. Entonces, pudiera ser que el universo fuera infinito en extensión, y pues bueno, pues, tendremos un número infinito de galaxias, ¿no? Aquí pues hay un esquema de nuestro grupo local de galaxias que está gravitacionalmente unidos con la Vía Láctea. La Vía Láctea pues estaría por aquí. Esta sería la Vía Láctea, es la galaxia de Andrómeda, la pequeña y la gran nube de Magallanes, y otras estructuras, otras galaxias que están unidas gravitacionalmente. Hasta donde sabemos, las estructuras más grandes gravitacionalmente unidas son los conjuntos de galaxias, es decir, los supercúmulos de galaxias que están unidos gravitacionalmente. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de un conjunto de galaxias. No puse de dónde, qué parte es, pero bueno, la imagen es suficientemente bonita para que todavía se distingan aquí pues, galaxias espirales, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de galaxias. Es una imagen de campo más profundo, no sé, creo que era del telescopio Hubble. Y bueno, pues en principio si puede ver más allá, es decir, como la famosa frase que un telescopio es una máquina del tiempo, ¿no? Entre más lejos vemos, más atrás en el tiempo observamos. Y entonces los objetos gravitacionalmente unidos, que son los supercúmulos de galaxias, están representados en este mapa hecho por esta empresa observacional. Eso ya es un diagrama ya antiguo, no se alcanza a distinguir, pero es del 2011, donde los colores rojo más alto, es decir, que están más alejados de nosotros, y los azules más cercanos, ¿no? Entonces aquí podemos ver una distribución que pues no se le ve mucho un patrón, pero aproximadamente tiene una distribución como de esponja, donde hay ciertos filamentos, ciertas paredes, ciertos vacíos, y eso pues de hecho la gente ha trabajado también en su posible estructura fractal, que pudo haber surgido por ejemplo de modelos inflacionarios. Eso es un tema bastante interesante. Esta es una representación pues más específica de una empresa observacional. Eso ya eso creo que es un artículo de Scientific American como del 2000, no sé si por ahí venga, del 2002 por ahí, donde aquí podemos ver el número de galaxias que mapearon, que pues era del orden de 11,000, y una porción del cielo. Aquí podemos ver una cierta estructura, como una especie de pared. De hecho se le llama la Gran Pared de Sloan. Ese es un proyecto observacional que todavía sigue vigente, y aquí se ve arriba es un zoom de esta región de aquí abajo, ¿no? Entonces nuevamente en esta parte de aquí tenemos las distancias en millones de años luz, y aquí en el número de galaxias, ¿no? Aquí pues es una parte del cielo que se observó. Entonces aquí la parte interesante, bueno, al menos por el momento a nivel cosmológico, pues es observar la estructura que tiene la distribución de galaxias, los cúmulos de galaxias. Esta empresa observacional pues es esta, y se desarrolló a partir del 2000 y sigue actualmente vigente. De hecho, en la plática pasada, en principio terminaba la última etapa del Sloan Digital Sky Survey en el 2025, sin embargo ya se extendió para el 2027, y hay pues planes para seguir extendiendo este tipo de modelos. Entonces, pues se ha explorado del orden de 1 millón de galaxias, 120,000 cuasares. Es un telescopio que está en Nuevo México, de un tamaño de 2.5 metros, y en principio cada vez que observa ve del orden de 600 cuasares y galaxias en una noche de observación. Aquí podemos ver también una imagen ya de otra empresa observacional, el 2DF Galaxy Redshift Survey, y aquí pues mapea del orden de 106,000 galaxias, y aquí está el corrimiento al rojo, y de aquí está la distancia en años luz a nosotros, ¿no? Esta región no significa que no haya galaxias ni aquí ni acá, sino simplemente que no hay datos, pero se puede apreciar una especie como de estructura, como de esponja, ¿no? Hay ciertos vacíos, ciertas burbujas ahí que están metidas. Actualmente hay una especie observacional que se está desarrollando y que ha dado ya resultados muy importantes, que se llama el Dark Energy Spectroscopic Instrument, el DESI.
En principio, pues tiene planeado en estos años detectar 35 millones de galaxias, 2.4 millones de cuásares y explorar un tercio del cielo. Este es un telescopio que está en Estados Unidos, financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, y las imágenes más recientes actuales de los que les mostraba anteriormente tienen esa estructura. Entonces aquí podemos ver unas ciertas paredes, unos ciertos vacíos y una estructura como de red, ¿no? Ese es un zoom de esta región, entonces pues está en proceso. Y una de las cosas, de los resultados más importantes de DESI de los últimos meses, es que sugiere fuertemente que la energía oscura está evolucionando, o sea que no sería descrita en realidad por una constante cosmológica, que es el modelo más sencillo de energía oscura. Entonces eso pues nos da bastante motivación a las personas que hemos propuesto modelos de energía oscura que no sean constante cosmológica. Y de eso se trata. Bueno, entonces los fundamentos teóricos de la cosmología está la relatividad general, son las ecuaciones de Einstein. Esto que está aquí se le conoce como el tensor de Ricci, que es construido con la contracción del tensor de Riemann. El tensor de Riemann en 4 dimensiones, 20 cantidades que nos especifican la curvatura del espacio-tiempo en este caso. R es el escalar de curvatura que se construye con el escalar de Ricci contrayendo con la métrica. Esto es un invariante relativista. Esto lo podemos escribir como las componentes de un tensor 2 veces covariante. Si posiblemente existe constante cosmológica, aquí la podemos agregar. De este lado está el contenido de materia-energía del universo. Como diría Einstein, son las ecuaciones típicas que uno encuentra en física, ¿no? De un lado tenemos los campos, de otro lado tenemos las fuentes, aunque no es así tanto en esta parte, porque de hecho la métrica también está inmersa de este lado. O sea, aquí no se aísla realmente la parte de la geometría o de la curvatura del espacio-tiempo con la materia. De hecho, pues aquí sí es bastante conveniente recordar la frase de John Wheeler, que la materia le dice al espacio cómo curvarse ¿cómo va? Sí. Y el espacio le dice a la materia cómo moverse, ¿no? O sea, son ecuaciones acopladas. De hecho, esto es un conjunto de 10 ecuaciones diferenciales de segundo orden, no lineales, bastante difíciles de resolver. En los últimos años, digamos hace como 10 años, se pudieron resolver numéricamente porque había problemas numéricos y se pudieron hacer simulaciones, creo que a lo mejor ya más de 10 años, como hace 15 años, se pudieron hacer simulaciones numéricas y hay simulaciones muy bonitas que están, por ejemplo, en programas que han salido con el National Geographic o el Discovery Channel, de colisión de agujeros negros. De hecho, hay un físico mexicano que trabajó en esos proyectos, Miguel Alcubierre, que probablemente de hecho, él es famoso porque propuso cuando era estudiante de doctorado una forma de viajar más rápido que la velocidad de la luz, haciendo la contracción del espacio adelante y la dilatación del espacio atrás de la nave. Y él trabajó en este tipo de soluciones. Pues estas ecuaciones son bastante complicadas, sabemos algunas soluciones exactas, y entonces en los fundamentos teóricos pues es precisamente esto. De hecho, desde la época de Einstein, pues la gente desde luego se interesó en describir el universo pues a través de sus ecuaciones. Y otro fundamento teórico es el principio cosmológico. Se asume que el universo parece ser el mismo en cualquier parte y en cualquier dirección. Claro, como les decía, escalas a distancias suficientemente grandes de 200 megaparsecs. Escalas más pequeñas, pues desde luego el sistema solar es anisótropo, ¿no? Tenemos el Sol que domina la masa del sistema solar y pues es completamente anisótropo. Pero a esas escalas, es decir, a escalas en donde se forman los supercúmulos de galaxias más grandes, que son del tamaño de 200 megaparsecs, pues el universo pareciera ser que es homogéneo isótropo, aunque los resultados de la radiación cósmica de fondo, hay una región del universo donde tiene una temperatura relativamente menor, entonces eso pudiera ser un contraejemplo del principio cosmológico, pero actualmente pues seguimos con nuestra afán de simplificar porque pues podemos hacer diferentes cosas y podemos seguir considerando que nuestro universo es la vaca esférica. Entonces vamos a considerar este principio cosmológico, que el universo es homogéneo isótropo. Y entonces, con estos dos ingredientes, de relatividad general y el principio cosmológico, se puede probar que la forma de describir el espacio-tiempo es a través de esta estructura. Aquí tenemos el tiempo, una coordenada radial, coordenadas angulares. Si hacemos k igual a 0, esta parte ustedes la reconocerán como el elemento de línea en coordenadas esféricas, ¿no? Espacio euclidio. Aquí tenemos un parámetro extra que viene siendo la curvatura del espacio. Entonces, las ecuaciones de Einstein junto con la estructura de la métrica junto con la asunción de homogeneidad y isotropía, lo que nos dice es que tenemos posibles geometrías. Si K es positivo, tenemos un universo con curvatura tipo esférico.
Si es negativo, tipo hiperbólico, pero tenemos un universo plano en la parte espacial. Entonces uno puede decir, si tiene un universo plano, pues ¿para qué queremos relatividad general? El problema, bueno, sí queremos relatividad general, porque aquí tenemos un factor que se le conoce como el factor de escala, y que nos hace que aunque el universo sea plano espacialmente, sí es dinámico a nivel de la evolución del espacio, ¿no? Entonces sí necesitamos relatividad general, aunque tengamos K igual a 0. Muy bien, entonces aquí tenemos una representación gráfica de este tipo de estructuras. Este parámetro omega se define como el cociente de energía con respecto a la densidad crítica. La densidad crítica se define como aquella donde nos produce un universo con curvatura cero, o sea, un universo espacialmente plano, que sería la parte de abajo. Lo que nos dice es que el universo no tiene suficiente materia para cerrarse sobre sí mismo, y entonces la geometría es una geometría hiperbólica. En el universo plano, la suma, como sabemos, de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Aquí la suma de los ángulos internos es menor de 180 grados. Cuando tenemos más materia, entonces la gravedad es tan intensa que puede curvar el espacio sobre sí mismo, cerrarlo. Entonces aquí tenemos un universo en donde si dibujamos un triángulo, la suma de los ángulos internos es mayor de 90 grados. Entonces aquí tenemos pues un esquema bastante ilustrativo de la geometría. Entonces lo que nos especifica las ecuaciones, bueno, la estructura de la métrica es la geometría del espacio, pues ese es otro asunto, no lo sabemos. Quizá pudiera hacer que el universo tuviera una topología no trivial y ser precisamente como este capítulo de Los Simpsons, pero me han platicado que en un capítulo está Stephen Hawking junto con Homero, ¿no? Y se está comiendo una dona, ¿no? Y le dice Stephen Hawking, tu idea de universo me parece bastante interesante, ¿no? Le dice a Homero Simpson, ¿no? Entonces, fuera plano espacialmente, pero tuviera una topología, por ejemplo, tipo toro, ¿no? Un T2, ¿no? Pudiera ser. Pero pues, hasta ahora no tenemos una ecuación que nos describa la topología con la gravedad, ¿no? O sea, hay ciertos intentos que alguna vez vi, pero son bastante complicados. Y entonces, cuando uno hace eso, sustituye la métrica, resuelve las ecuaciones de Einstein y encuentra una primera integral, resulta ser esta ecuación. Esta ecuación es fundamental en la cosmología, se le llama la ecuación de Friedman. Lo que nos relaciona es precisamente la evolución del universo a través del factor de escala con el contenido de materia y energía a través de la densidad de energía. Esta ρ es la densidad de energía y esta capa es pues, la curvatura que veíamos, la curvatura espacial. Aquí hay una gráfica donde vemos precisamente el tamaño relativo del universo, es decir, descrito en términos del factor de escala, y el tiempo para diferentes valores cosmológicos. Este parámetro sería el parámetro de densidad asociado con materia, y con energía oscura o constante cosmológica, que es aproximadamente los números que actualmente son los más cercanos, al menos que han obtenido las observaciones, y corresponde a la curva roja. Entonces nuestro universo inició, pues digamos, si el universo fuera cerrado, con topología no trivial, pues a través de una región suficientemente pequeña, una alta temperatura, unas energías muy altas, se empezó a expandir y en principio el destino final sería expandirse por siempre. Si no tuviéramos energía oscura, algo que se descubrió allá por finales de 1999, principios finales de 1998, entonces el universo también se podría seguir expandiendo por siempre, ¿no? Pero de una manera más lenta. De hecho, esto contrastaría, por ejemplo, con el caso de que tuviéramos más materia, donde el universo recolapsaría. Eso es lo que se pensaba antes del descubrimiento de la energía oscura, que el universo llegaría a un momento en el que pararía su expansión debido al contenido de materia-energía. O sea, la atracción gravitacional, entre comillas, frenaría la expansión del espacio y haría que recolapse. Eso es lo que se esperaba de lo que sería con el universo, pero sin embargo, con el descubrimiento de la energía oscura, pues pareciera ser que el destino del universo fuera, o es la muerte térmica del universo, donde todo se alejaría de todo, quizá llegaría un momento extremo en el que aún la misma estructura, por ejemplo, de los hadrones o de los quarks, perdón, de los protones, de los neutrones, pudiera ser tan intensa la expansión del espacio que pudiera separar los quarks. Eso ya sería un caso muy extremo, los quarks que forman los neutrones y los protones, por ejemplo, pero bueno, eso pudiera ser el destino del universo. Entre las pruebas observacionales del modelo de cosmología estándar es la expansión del universo. Uno resuelve las ecuaciones de Einstein, pues obtiene estas ecuaciones. De hecho, esta es la ecuación de Friedman, y cuando Einstein la miró, pues él dijo que estaba incorrecto, ¿no?
¿Por qué? Porque en aquella época, pues Einstein ya había pasado por sus años quizá de rebeldía o de audacia, pues se volvió más conservador desde mi punto de vista. Entonces las observaciones en ningún momento sugerían que el universo fuera dinámico, pareciera ser que el universo era estático. Entonces dijo Einstein, no, pues eso está mal, A punto tiene que ser igual a 0. Entonces él introdujo un término del lado derecho para hacer que A punto fuera igual a 0, aunque ρ fuera diferente de 0. Entonces hacer que esto se cancela, que es la constante cosmológica. Sin embargo, después con las observaciones de Edwin Hubble, pues se dieron cuenta que en efecto el universo está expandiendo. De hecho, en 1929 observó que las galaxias se alejan de nosotros con una velocidad que es proporcional a la distancia. Entre más alejados de nosotros más rápido se mueve la galaxia, está más corrido al rojo. Donde la constante de proporcionalidad se le conoce como la constante de Hubble, que es otra cosa más que A punto sobre A evaluado en el tiempo actual. Aquí por conveniencia, aquí en la actualidad se asume usualmente que el factor de escala se normaliza a 1, por eso todas estas curvas se intersectan en 1, y el H0 es este parámetro de Hubble evaluado en t igual a t0 actualmente, y hay una discrepancia ahí que se le llama una tensión, porque en unos experimentos, unas observaciones dan 77 y otros 74, dependiendo, y eso ha causado motivación para proponer diferentes mecanismos para explicar esa discrepancia. Y bueno, entonces, como decía, si el universo está expandiendo, entonces en el pasado pues debería ser más pequeño y tener una temperatura más alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues nosotros estamos aquí, esto es una gráfica antigua, he encontrado una gráfica más reciente, la edad del universo actual, hasta donde el último que yo sé, andaba del orden de 13.820 millones de años, ahí le ponían 15.000 millones de años. Pues la formación de galaxias, el último que leí, fue que el telescopio James Webb ha encontrado galaxias aproximadamente a entre 100 y 300 años de la formación del universo, ¿no? Son bastante tempranas para lo que se esperaba. Se esperaba que las galaxias se formaran mucho tiempo después. La recombinación, la época de la última dispersión y la época del desacoplamiento de los fotones son épocas bastante importantes en la dispersión del universo. En la recombinación, básicamente lo que está diciendo es que es la época donde ya no tuviéramos materia neutra, no tuviéramos iones, porque como la temperatura es suficientemente alta, pues hay muchos fotones además, la densidad de energía aumenta, y entonces cada vez que se forma un átomo neutro, pues llega un fotón y lo excita y lo vuelve un ion, ¿no? Entonces, si regresamos más atrás en el tiempo, la temperatura aumenta y la energía de las partículas también. Ya en esta época el universo pues no es transparente porque los fotones se ven dispersados fuertemente por los electrones, y entonces el universo es opaco. Es lo más atrás en el tiempo que podemos ver, que es aproximadamente una edad cuando el universo tenía 340.000 años aproximadamente. No podemos ver más atrás en el espectro electromagnético por el universo era opaco. Actualmente, bueno, de hecho hay propuestas de poder explorar el universo con ondas gravitacionales. Entonces, en principio, la gente está explorando esa posibilidad, y quizá pudiéramos ver en este tipo de ventana pues más estructura del universo primigenio. Después, la época de nucleosíntesis, cuando se formaron los primeros elementos más ligeros, por ejemplo el deuterio, el litio, el helio, desde luego el hidrógeno, y eso ocurrió cuando el universo tenía entre una edad de 1 segundo y 3 minutos. De hecho, hay un libro muy famoso de Steven Weinberg que se llama Los primeros 3 minutos, divulgación, está muy bonito. Yo no más he visto unas partes, pero está bastante bien. Y pues es una lectura recomendable, que ya es bastante antiguo. Y entonces ahí se formó, son procesos que conocemos bastante bien de física nuclear, y podemos ahí estimar la cantidad, los elementos más ligeros, las proporciones. Después, en la transición de quark-hadrones, pues es cuando se formaron precisamente los protones, los neutrones a través de los quarks, y eso ya fue cuando el universo tenía una edad de 1/millonésima de segundo y una temperatura de 1 gigaelectronvolt. Más atrás, un modelo que es bastante exitoso, que es el modelo estándar de partículas, que describe la unificación de la interacción débil con el electromagnetismo. Sabemos cómo funciona bastante bien en esta región la física, a escalas, por ejemplo, de energías de un TeV, cuando la edad del universo era de 10 a la menos 11 segundos. Entonces todo esto está bastante bien comprendido. Lo que ya no sabemos muy bien qué pasa es de aquí hacia el infinito. Entonces pudiera ser que hubiera otro tipo de partículas hipotéticas como los axiones, supersimetría, o pudiera haber también, se esperaría modelos de gran unificación que unifiquen la interacción fuerte con la electrónica débil,
o quizá efectos donde un modelo donde pudiera unificar todas las 4 interacciones, incluida la gravedad, que se podría suponer que ocurre a temperaturas de Planck, 10 a la menos 44 segundos, 10 a la 19 gigaelectronvolts. Entonces aquí pues la energía sería muy intensa. Entonces nucleosíntesis, como les decía, se refiere a un segundo después de la gran explosión. Entonces estaba lleno de electrones y protones y neutrones. Entonces, como cuando el universo se expandió, se fue enfriando, y entonces ya se pudieron formar hidrógeno, helio y litio, porque pues digamos ya habría más posibilidad, porque la energía de los fotones y el espacio entre los núcleos, entre los protones y los neutrones, pues es mayor. Entonces ya había la menor probabilidad de que un fotón interactúe con un electrón y sea, por ejemplo, el átomo de hidrógeno o el átomo de helio. Entonces ya se pudo haber formado pues los elementos ligeros. Y aquí resulta algo bastante interesante. Las predicciones hechas por el modelo coinciden bastante bien con las observaciones. De hecho, aquí hay un esquema. En este eje tenemos una abundancia relativa con respecto al hidrógeno de los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el litio con respecto al hidrógeno, el helio, el deuterio y el deuterio y el helio 4 y el helio 3, ¿no? Y aquí en este eje tenemos un parámetro eta que es muy famoso en cosmología, que es el cociente de la densidad de materia bariónica con respecto a la densidad de los fotones. Entonces aproximadamente se espera que esté en esta región de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 9, y coincide bastante bien con las observaciones. Entonces aquí sería pues una evidencia observacional de que nuestro modelo de la gran explosión es bastante adecuado. O sea, que el universo es dinámico, que se está expandiendo, la nucleosíntesis, y también otro efecto que uno debería de esperar, que es la existencia de un remanente o de un evidencia. En una época pasada estuvo a una temperatura muy alta y en equilibrio termodinámico, que es la existencia de la radiación cósmica de fondo, que sería la época estaban en equilibrio térmico los fotones y la materia bariónica. Entonces, cuando el universo fue expandiendo, pues se fueron desacoplando los fotones se hicieron libres, y entonces esa época del universo que estuviera en equilibrio termodinámico la podemos ver ahora, bueno, entre comillas, ver en una radiación que está a una temperatura aproximadamente de 2.75 grados Kelvin. El pico de la radiación de fondo, la longitud de onda anda del orden de 3 milímetros. Este es un modelo, en el modelo de gran explosión predice la existencia de esta radiación cósmica de fondo. Ellos recibieron el premio Nobel, Robert Wilson y Arnold Penzias, por el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, aunque originalmente lo que querían hacer era creo que era de los laboratorios Bell. Estaban explorando el centro de la galaxia porque querían ver señales de radiofrecuencia de las estrellas que hubiera ahí, y bueno, del polvo en el centro de la galaxia, y lo que no pudieron deshacerse es de un ruido persistente. Ellos lo achacaban a que había palomas viviendo en la antena. Entonces el ruido dieléctrico causaba precisamente lo que pensaban ellos, el ruido dieléctrico blanco de las palomas, ya saben qué, causaba esa señal que no quería, ¿no? Entonces resultó ser que no, independientemente, desafortunadamente para las palomas, pues pasaron a mejor vida, y aún así seguía existiendo esa señal. Y entonces, en una plática fortuita con un amigo, creo que de Penzias, resultó ser que un grupo en Princeton ya estaba buscando esa radiación cósmica de fondo. Un grupo de Robert Dickey, Jim Peebles, que creo que ganó el premio Nobel, ¿o no? Creo que no. Pero tiene un libro famoso en cosmología que se llama Cosmología Física, ya bastante viejo. Y ellos estaban buscando también, y hay también David Wilkinson, el que sí ganó el premio Nobel, estaban buscando esta radiación cósmica de fondo. Entonces, pues, por ese descubrimiento fortuito, pues ellos recibieron el premio Nobel, un avance en la naturaleza, digo, en el entendimiento del universo. Entonces, como les comentaba, encontraron una señal fuerte isótropa, predicha teóricamente por George Gamow, Ralph Alpher y Robert Herman en 1948, y bueno, es una de las cosas quizá tristes, lo que luego sucede, que la gente luego pasa desapercibido ese tipo de artículos. No fue sino hasta en 1965 que Robert Dickey, Jim Peebles y David Wilkinson buscaron esta radiación cósmica de fondo, volvieron a hacer los cálculos que habían hecho en 1948, no existía Facebook ni nada de eso, ¿verdad? No había internet, y aún así, pues todavía es difícil luego seguir toda la literatura que sale, ¿no? A veces uno no ve los resultados. Bueno,
medir el espectro de la radiación cósmica de fondo no es fácil, porque resulta ser que la radiación o los fotones en esas longitudes de onda se absorben fuertemente por el agua, excitan los grados vibracionales de. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ya sea medir en altitud, donde hay menos y frío, por ejemplo en el Polo Sur. De hecho, en el Polo Sur hay observatorios para medir la radiación cósmica de fondo, o de plano irse al espacio, ¿no? Bueno, de hecho no estaba en 3, está en 2 milímetros está el pico de la radiación cósmica de fondo. Y entonces en 1989 se lanzó este satélite COBE a una órbita de 900 kilómetros, y espectro de cuerpo negro, que de hecho las barras de error son más pequeñas que el ancho de la curva. Entonces es impresionante cómo coincide la observación con la teoría. Entonces esto lo entendemos bastante. O sea, aquí viene la densidad de energía, y aquí la energía de los fotones tiene un pico en lambda igual a cerca de 2 milímetros, y coincide espectacularmente bien las observaciones con la teoría, ¿no? Entonces podemos definir, por ejemplo, una temperatura, podemos observar los fotones, asociar cierta energía a cierta temperatura de fotones, vienen de una cierta dirección sobre la esfera celeste, por ejemplo, especificado por ángulos en coordenadas esféricas, θ y φ. Podemos calcular la temperatura media siendo este promedio, resulta ser esto, 2.725 grados Kelvin. Y la parte importante aquí, y más que nos da información sobre la formación del universo, es las fluctuaciones de la temperatura. Es la diferencia entre la temperatura medida en una cierta dirección y la temperatura media, ¿no? Y la desviación cuadrática media es tan pequeña, solamente hay diferencias de cerca de 30 microkelvins entre diferentes fotones. O sea, el universo es extremadamente isótropo y homogéneo, aunque no perfecto. Y esas imperfecciones sutiles nos dan una información relevante. Esta es una imagen del satélite COBE, donde las regiones más rojas corresponden a fotones con temperatura mayor y las azules con temperatura menor. Aquí estaría la Vía Láctea, y es una proyección de la esfera sobre el plano. Es la misma proyección que se hace para proyectar la Tierra sobre un plano. Entonces, pues vemos regiones muy grandes rojas y también grandes azules, con menor temperatura. Pues COBE no tenía una muy buena visión, era bastante miope, y pues se tuvo que hacer, de los resultados principales pues fue el descubrimiento del espectro de cuerpo negro. Se lanzó una misión WMAP, Wilkinson Map, ya no recuerdo qué es la A, y Proof. En 2001, y ahí se lanzó a una distancia mucho mayor de la Tierra, 1.5 millones de kilómetros, a una región que se llama la región L2 de Lagrange. Son que existen entre la Tierra, el Sol y la Luna. Observó pues con un mayor detalle. Aquí tenemos la Vía Láctea. Si quitamos esto, pues aún así podemos ver ciertas regiones donde los fotones tienen menor energía y mayor energía, ¿no? Ya no quiere. Aquí, bueno, esto de ver así simple vista pues sería interesante, pero lo que nos interesa realmente es pues hacer un estudio estadístico. Entonces aquí vemos el espectro de potencias con respecto a la abertura angular o al multipolo de la expansión. Esto en términos más simples significa que, por ejemplo, tomemos dos mediciones de dos fotones que estén separados un cierto ángulo, por ejemplo, en estas direcciones, y ese ángulo de separación puede variar, pues por ejemplo, pues 180 grados a menos de 1 grado, ¿no? Y hacemos un mapeo de todo el cielo y vemos cuál es la diferencia de temperatura entre esos dos fotones a una cierta abertura angular. Entonces aquí podemos ver que existe la mayor fluctuación de temperatura aproximadamente a 1 grado. Entonces tenemos 1 grado de separación entre los puntos de observaciones, mapeamos toda la esfera celeste y vemos que hay mayor fluctuación en la temperatura. Y eso nos da bastante información, este pico, la posición y la altura, acerca de la geometría y de las densidades de energía, bueno, de materia asociada con materia bariónica, energía oscura, etcétera. Y estas fluctuaciones de acá se le llaman las fluctuaciones acústicas bariónicas, que coinciden bastante bien con las observaciones. Aquí pues son muy grandes. Aquí vemos distancias más grandes, o sea, veíamos la estructura, y aquí a distancias más pequeñas. Hay un video bastante bonito que explica esta gráfica, pero bueno, desafortunadamente no lo tengo. Después, ya en el 2009, se lanzó el último satélite que ha visto con bastante detalle la estructura de la radiación cósmica de fondo, que es el satélite Planck, igual al punto L2 de Lagrange. Y aquí pues ven ustedes la gran diferencia con los resultados del COBE, ¿no? Aquí ya la resolución es mucho menor, creo que va del orden de 7 minutos de arco, si no recuerdo mal. Y aquí una comparación entre los tres satélites. Aquí COBE va a ir
WMAP ve mejor y Planck pues ve todavía mejor. O sea, discierne mejor entre las escalas angulares, o sea, tiene mucho mayor resolución. Y vemos aquí, pues ya la gráfica de la espectro de potencias, de la temperatura con el tamaño angular, y vean ustedes aquí la coincidencia bastante buena que se tiene. Aquí hay un pico que pues está sospechoso, pero bueno, ya después aquí pues las sumas son muy grandes, esas son ya escalas angulares grandes, 90 grados, o sea, medimos diferencia de 90 grados, vemos la diferencia de temperatura entre los fotones y hacemos un mapeo sobre todo el espacio, pero pues ahí las incertidumbres son muy grandes, y bueno, entonces información observacional es bastante útil a nivel cosmológico porque nos permite descartar diferentes modelos, entre ellos los que uno pudiera proponer. Y bueno, además de esto, existen diferentes problemas en la cosmología, que son estos, que se llama el problema del horizonte. El universo es muy uniforme a gran escala. Esto constituye un problema. Uno puede decir, ¿por qué constituye un problema? Porque resulta que para que eso sucediera, tendría que estar causalmente conectados regiones que actualmente parecen que están causalmente desconectadas. Entonces la idea es por qué el universo es tan homogéneo y también el problema de la existencia de los monopolos. En muchas teorías de gran unificación predicen la existencia de monopolos magnéticos, que son objetos muy masivos, que harían precisamente que el universo evolucionara muy diferente de lo que observamos actualmente, tener una estructura muy distinta. ¿Qué pasó con los monopolos? La densidad de fluctuación, cómo se formó la estructura a gran escala del universo, pues eso es un problema. Cómo se formaron, por ejemplo, estos cúmulos, supercúmulos de galaxias. Lo que actualmente mucha gente, bueno, no todos, pero buena parte de la comunidad, piensa que esta estructura a gran escala se formó por fluctuaciones cuánticas de un campo hipotético escalar llamado inflatón, que dio origen a la evolución temprana, que modeló la expansión acelerada del universo temprana. Y otro problema fundamental es el problema de la singular inicial. Si hacemos correr atrás en el tiempo, pues llegaría un momento en el que el factor de escala tendería a cero y las densidades de energía, que van como el inverso del factor de escala, pues explotarían. Entonces, en física, pues si tenemos infinitos no podemos hacer predicciones. Además, pues eso es bastante, no es deseable, ¿no? Entonces, hay otros modelos, teorías donde aparecen infinitos, pero se pueden quitar. Por ejemplo, la teoría cuántica de campos, pero aquí pues este problema se puede evitar, por ejemplo, a través de modelos de gravedad cuántica. Existe un modelo bastante bonito en cosmología cuántica de lazos, propuesto por Martin Boyewald. De hecho, él vino a dar una plática aquí en la escuela hace como, ¿cuántos años? ¿Como 5? Como 5 años vino a dar la plática, fue uno de los creadores de este modelo. Y entonces aquí la idea es muy bonita porque si el espacio entonces es discreto, es como si fuera átomos de espacio, lo que él dice en un artículo de Scientific American, es bastante recomendable si pueden conseguirlo. Y entonces ahí pues el universo no pudo colapsar el espacio no pudo colapsar a un punto, porque existe un tamaño mínimo que sería un volumen de Planck. Entonces ahí pues la densidad de energía pues no puede ser infinita. Otra de las cosas que les comentaba que no sabemos qué está constituida es la materia oscura. Su existencia no se supo, bueno, en principio se sabía ya por 1930 y tantos con un astrofísico que se apellidaba Zwick, pero dicen las malas lenguas que su carácter era bastante malo y la gente no le caía nada bien. Entonces, pues aunque él lo dijo, todos los hicieron que no vieron, no escucharon, y pues eso es lo que dicen las malas lenguas, ¿no? Allá por 1982, Vera Rubin, Ken Ford, también descubrieron que la velocidad de rotación de las estrellas en galaxias espirales pues era mayor de lo que uno podría esperar por la atracción gravitacional de la materia observable, ¿no? Entonces, además también por lentes gravitacionales y por la estructura de cúmulos de galaxias a través del teorema del virial, uno puede inferir que debe haber más materia de la que realmente se observa, que es la materia oscura. Existen muchas propuestas de materia oscura y lo que les comentaba hace rato, la energía oscura se descubrió que el universo aceleradamente, se esperaba que se expandiera, pero desaceleradamente debido a la atracción gravitacional, se descubrió ya por 1998. Pues aquí todavía es más extraño qué puede ser la energía oscura. Y hay una gran cantidad de modelos que se han propuesto. Este es el Planck. Aquí estaban las cantidades de materia oscura, de energía oscura, materia oscura y materia ordinaria, ¿no? Entonces, después cambió un poco. Estos son los números actuales, el orden 68.3 de energía oscura, 26.8 de materia oscura y pues cerca del 5% de materia ordinaria. Esta es una gráfica donde se sobreponen resultados de 3 diferentes empresas observacionales en cuanto a los parámetros de densidad asociados con materia oscura, materia y energía oscura.
Entonces aquí podemos ver, ese es un estudio hecho por supernovas. De hecho, con la observación de supernovas fue lo que dio el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, de la energía oscura, los cúmulos, las estructuras a gran escala, los supercúmulos de galaxias, los clústeres y la radiación cósmica de fondo. Entonces se interesa en esta región y da los valores que están ahí en el pie cósmico, en esa región, ¿no? Materia aproximadamente el 30%, energía oscura el 70% aproximadamente. La materia oscura, ¿qué puede ser? Agujeros negros primordiales, hay ciertas ventanas con ciertas masas, sin embargo, según estados de LIGO, que son el Observatorio de Ondas Gravitacionales, y de Virgo, constituyen una parte de la materia oscura. Los WIMPs son partículas hipotéticas del modelo estándar mínimamente extendido supersimétrico. Pudieran ser algunos, pero bueno, pues está por verse si realmente existen. De hecho, la supersimetría no se ha encontrado a las energías actuales del CERN, entonces eso pone cierta atención sobre este tipo de objetos. Los acciones que se han vuelto de moda últimamente también, aunque se propusieron hace mucho tiempo, como un rompimiento de simetría, algo que se le conoce como la simetría de Péchet-Quinn. Y bueno, entonces, sin embargo, hay un artículo de 2021 donde dice que la materia oscura no puede ser producido por WIMPs. Y un tema bastante desarrollado aquí en México, por ejemplo, por Tonatiuh Matos. Él creo que vino a dar una plática hace algunas semanas en la celebración de la escuela. Él ha desarrollado fuertemente los modelos de campos escalares que describen materia oscura. También hay modelos de gravedad modificada que también pudieran dar cuenta de las curvas de rotación de las galaxias. Sin embargo, pues para otros fenómenos no se puede, hasta donde yo sé. Dimensiones extra pudiera ser otra posibilidad. Y la parte que nos interesa en esta plática mayormente es la energía oscura. Constante cosmológica parece ser que no describe a la evolución observable, porque está evolucionando, esto no evoluciona. Quintesencia, igual como en otro campo escalar, con un cierto potencial. Que esencia, una función arbitraria de este término que se le conoce como término cinético. Campos escalares de Horndesk, diferentes, por ejemplo, de lambertianos, pero que da como ecuaciones de movimiento de segundo orden. Modelos de gravedad modificada y dimensiones extra, que es precisamente lo que estamos aquí platicando vamos a platicar en esta tarde. Los modelos de EGP modifican la ecuación de Friedman de esta forma. Acordémonos que H lo definimos como A punto sobre A. Entonces aquí hay un término extra. Este término extra hace que aquí haya dos ramas dependiendo del signo de epsilon. Hay una rama que se llama autoacelerada, es decir, que tiene como de entrada una expansión acelerada como constante cosmológica, asintóticamente, y otra que es una rama que le llaman normal. Y nosotros a lo largo de, como les platicaba, de hace muchos años hemos desarrollado este tipo de branas en esta dirección, y pues nos ha dado bastantes sorpresas, quizá agradables en algunos casos, y otros pues todavía existen ciertos problemas. Entonces, bueno, antes históricos, las dimensiones extras se propusieron por Kaluza-Klein allá en 1919-26 para tratar de describir en un solo esquema el electromagnetismo con la la interacción gravitacional. Entonces se introducía una dimensión extra donde básicamente se le asociaba el potencial cuadrivectorial electromagnético. Sin embargo, antes se había propuesto por Nordström en 1914. También la existencia de dimensiones extra parece necesaria en teoría de cuerdas. Y aquí venía algo importante: como las dimensiones extra permanecen indetectadas, los experimentos sugieren que si existen, al menos desde el punto de vista de Kaluza-Klein, tendría que tener dimensiones menores a 10 a la menos 7 centímetros. Te vamos a ver la razón. Imaginémonos, por ejemplo, que tenemos una dimensión extra compacta, la dimensión Z, y tenemos la ecuación, se le conoce como la ecuación de Klein-Gordon sin masa. Este triangulito es el de lambertiano, en este caso en 5 dimensiones. Proponemos una forma de la solución de esta ecuación, de la ecuación de Laplace en 5 dimensiones, una parte de coordenadas en 4 dimensiones, tiempo y espacio, y en la quinta dimensión, ¿no? Lo aplicamos acá a segundas derivadas. Cuando derivemos 2 veces, pues baja P mu, P mu. Derivamos 2 veces la coordenada Z, aparece este término. Y entonces, desde el punto de vista de 4 dimensiones, con el momento P mu cuadridimensional, esto lo vemos como una partícula masiva con una masa que es n cuadrada sobre r. Entonces, a nivel tridimensional, podríamos ver a bajas energías, tenemos partículas sin masas, pero en energías mayores de 1 en r, deberían aparecer partículas, una cascada de partículas con masas que difirieran de esta manera, con un factor n, donde n sería pues un entero, ¿no? Sin embargo, como no se han visto estos compañeros que se le conoce como compañeros simétricos, compañeros tipo Kaluza-Klein, entonces se ha determinado que la dimensión extra pues tiene que ser menor que 10 a la menos 7 centímetros. Es una posibilidad. Sin embargo, ya por finales de 1999-2000
se propuso con la idea de Nimar Khan y Hamed, Sabbas Dimopoulos, todos ellos, que la materia ordinaria estar ligada sin despegarse de una superficie que le llamamos membrana, bueno, brana para abreviar, y está atrapada en esta, con la posible excepción de la gravedad, que es así, viaja a las dimensiones extra. Entonces, bajo esta idea, que está originada en teoría de cuerdas, las dimensiones extras pueden ser grandes o infinitas, y aquí viene una parte que motivó bastante el interés en estas ideas: tener efectos experimentales, observables experimentalmente. Como bueno, fue motivado en teoría de cuerdas, existe una simetría espejo, una simetría Z2, y bueno, mecanismos de teoría de campo. Hay antecedentes históricos sobre modelar nuestro universo como una hipersuperficie metida en espacio de dimensión mayor, que fueron los trabajos de Tullio Regge y Claudio Teitelbaum, que pues actualmente ya no se llama así, se llama Bunsen, Bunsen, ¿no? Creo que se llama Bunsen. Bueno, fue una historia que no voy a platicar ahorita, pero después en 82 Rubakov y Shaposhnikov propusieron que el universo pudiera entenderse como un defecto topológico, y estos modelos que les platicaba hace rato, que son los que voy a revisar, quizá no con mucho detalle. No sé cuánto cuánto tiempo tengo, ¿no? 15 a 20 minutos. Ok, gracias. Bueno, entonces bueno, aquí les voy a platicar generalidades de estas ideas. Entonces, el universo pudiera ser una superficie cuadridimensional, incluyendo al tiempo, que está incluido en un espacio de más dimensiones, que está descrito, por ejemplo, a través de un término gravitacional. Esta sería la masa de Planck en 4 dimensiones, integramos sobre el espacio-tiempo. De aquí es la curvatura escalar. Y ahora, a diferencia de relatividad general, donde las variables del espacio de configuración, es decir, las coordenadas generalizadas, sea la métrica, ahora van a ser las funciones de movimiento, o sea, cómo describimos la evolución o la posición de la superficie del universo, visto en el espacio de dimensión mayor. De aquí podemos generar una métrica inducida con estos vectores tangentes. Esta sería la métrica del espacio de fondo, y esta es la métrica sobre la superficie. De hecho, esa sería la primera forma fundamental. Entonces aquí pues un poquito de geometría, ¿no? Definimos las funciones de movimiento, o sea, las funciones de posición de la superficie, en términos de estos parámetros x mu. Irían desde 0 hasta 4 o 5 dimensiones. Si consideramos que el universo está metido en 5 dimensiones localmente, podemos hacer eso siempre para universos tipo homogéneo isótropo. Si lo queremos hacer globalmente, se necesitan 91 dimensiones extra. Ya son teoremas de movimiento de geometría diferencial. Entonces ahí sí es mucho más complicado, pero al menos localmente lo podemos hacer en 5 dimensiones. Entonces, ¿qué sería nuestro caso? Entonces, en cada punto de la trayectoria, es decir, tenemos una superficie que evoluciona en el espacio-tiempo. Recordemos que una partícula, cuando evoluciona en el espacio-tiempo, crea una línea de mundo. Ahora tenemos una superficie que evoluciona en el espacio-tiempo y crea un volumen de mundo, ¿no? Y ese volumen de mundo le podemos descomponer o podemos construir cantidades geométricas relevantes, como es un vector normal al volumen de mundo y un vectores tangentes. Con estos construimos la primera forma fundamental, que es la métrica inducida. La segunda forma fundamental, que es la curvatura extrínseca, que básicamente es comparar cómo cambian los vectores tangentes cuando nos desplazamos a lo largo de la superficie comparado con un vector normal. Entonces esto nos caracteriza principalmente la métrica inducida, la geometría intrínseca, y la curvatura extrínseca, pues la geometría extrínseca. Esquema precisamente de esta superficie. Entonces podemos construir, pues precisamente tenemos nuestra variedad diferenciable, la curvatura extrínseca, el tensor de Riemann construido con la métrica inducida. Esto se le llama como el potencial de torsión, bueno, el twist, que sería como una especie de conexión considerando las normales. Y bueno, esto sería la estructura. Entonces, a partir de ahí, cuando uno hace la variación de la métrica inducida, la variación de la acción con respecto a las coordenadas de movimiento, obtiene estas ecuaciones. Esas serían las ecuaciones del tipo de Regge-Teitelbaum. Vean ustedes que lo que estaba acá es la ecuación que les presenté hace rato, ¿no? Las ecuaciones de Einstein. Con el término de la materia a la izquierda. Resulta ser que eso también lo podemos interpretar como una especie de segunda ley de Newton. De este lado tendríamos la masa, la K sería como una aceleración porque se construye con segundas derivadas, y la conservación de energía momento sobre la brana sería esto. Pero la parte importante que podemos ver es que cada solución de las ecuaciones de Einstein, es decir, si esto se hace 0, es solución de las ecuaciones de tipo de Regge-Teitelbaum.
Entonces, desde el punto de vista de branas, el cual asume que la materia ordinaria está atrapada en una subvariedad tridimensional, pudiera escapar los gravitones, pero aquí la parte importante, las dimensiones extra pudieran ser grandes o infinitas y tener efectos observacionales importantes. Entonces, bueno, nada más les voy a platicar este modelo por cuestiones de tiempo. Entonces, como les decía, fue propuesto por Nima, Khan y Hamed, Sabbah Dimopoulos y Abali allá en 1998, y la idea fundamental era tratar de responder la pregunta que les comentaba al principio de la exposición, ¿no? ¿Por qué la gravedad es más débil que las otras interacciones? Entonces, lo que Nima les propusieron fue que realmente tenemos una escala fundamental, que no es la escala de Planck, sino sería la escala de TEPS, o sea, la escala del modelo electrodébil. Y todas las otras escalas son escalas derivadas, entre ellas la escala de Planck. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una acción gravitacional en n dimensiones, descrita por, este sería el determinante de la métrica en n dimensiones, la escala de curvatura, integramos en n dimensiones, esta sería la masa de Planck en n dimensiones. Y entonces, si suponemos que, bueno, podemos escribir el diferencial de volumen en una parte de las coordenadas de cuatro espaciales y la parte de dimensiones extra, y si de las coordenadas extra z, entonces podemos integrar la parte en d de z, y entonces lo que vemos es que sale un volumen construido con las dimensiones d extras. Entonces tenemos aquí un r a la d, que multiplicaría a estas dimensiones. Entonces, lo que uno esperaría, por lo tanto, es que esta masa de Planck en dimensiones, si la podemos asociar con la escala de tera-electrón-volts, entonces la masa de Planck tendría dimensiones de la masa de Planck, 10 a la 16 TePs, y si d es igual a 1, la escala de dimensión extra tendría que ser 10 a la 16, cosa que observacionalmente pues está excluido, porque pues esto es más allá del tamaño del sistema solar, o bueno, de ese orden. Y entonces, si tenemos dos dimensiones extra, el tamaño de la dimensión extra es de 1 milímetro. Recordemos que desde el punto de vista de Kaluza-Klein, la dimensión extra pues podría ser tan grande como 10 a la menos 17 metros, ¿no? O centímetros, creo que era. Entonces, en aquella época, la gente no había hecho experimentos de si la ley de atracción gravitacional de Newton valía esas distancias, porque no había ninguna motivación teórica, ¿no? Y entonces se puso a buscar la gente experimentalmente si realmente había variaciones de la ley de Newton, porque si en ese tipo de modelos, si tenemos distancias menores que esa escala, entonces la gravedad se comporta como una teoría en n dimensiones, y para distancias mayores a esa escala, entonces la gravedad es cuadridimensional. Resulta ser que no se observó desviaciones de la ley de Newton, creo que del orden de 10 a la menos, a ver si no les miento, déjenme acordar, creo que de 10 a la menos 2 milímetros, creo, no me crean mucho, pero entonces, pues ahí lo que resultó ser es que entonces las dimensiones, debe haber más de 2 dimensiones extra, cosa que pues ya le dio un poco, perdió un interés en ese sentido, y otros procesos que pueden aparecer en física de partículas, por ejemplo, una aniquilación de positrón-electrón, podría dar un fotón más energía faltante que se va al espacio de fondo, o sea, a las dimensiones extra, cosa que tampoco es observado. Entonces eso dio bastante motivación experimental, ¿no? Entonces, bueno, esto me lo voy a saltar por cuestiones de tiempo. Y entonces, en este modelo de DGP, ahora, una forma de recuperar también la gravedad de 4 dimensiones es considerar una acción que involucra tipo Einstein para la brana, y pegar 2 espacios de Minkowski a lo largo de la brana, de tal manera que hay una interacción gravitacional, un efecto gravitacional de la brana en el fondo, con simetría espejo Z2, y entonces aquí, a diferencia del otro modelo, hay una escala, que le llaman la escala de traslape, en donde tenemos efectos en 5 dimensiones y en 4 dimensiones. Aquí pasa lo contrario. Si vemos fenómenos a escalas mayores que R0, tenemos una gravedad en 5 dimensiones. En tamaños menores, una gravedad en 4 dimensiones, que era lo contrario que pasaba en el caso anterior del modelo ADD, ¿no? Para distancias menores veíamos la gravedad n-dimensional, y para escalas mayores veíamos la gravedad 4-dimensional. Este modelo fue muy estudiado, desafortunadamente pues no sobrevivió las observaciones,
Sin embargo, pues motivó muchos modelos alternativos. Por ejemplo, aquí podemos considerar la acción que describe el espacio de tiempo en n dimensiones y la brana, donde tenemos la curvatura en n dimensiones, la curvatura en 4 dimensiones, contenido de materia en n dimensiones y en 4. Si uno hace las ecuaciones de movimiento, lo que va a encontrar va a ser lo siguiente: va a tener estas ecuaciones de Einstein en n dimensiones con el tensor de energía-momento del espacio de fondo y de la brana. Pero vemos que si esto de aquí se anulara, es decir, si se satisfacen las ecuaciones de Einstein sobre la brana, entonces no habría efecto gravitacional de la brana en el fondo. Y eso es lo que nosotros le llamamos en un artículo, precisamente como les decía cuando estaba haciendo mi postdoc, empecé a trabajar sobre esto, le llamamos branas sigilosas. Y pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, este tipo de estructuras. Ya cuando uno considera las ecuaciones de movimiento, uno encuentra este tipo de ecuaciones. Esto sería como la segunda ley de Newton, sería la aceleración, la masa y la fuerza. Esta sería la conservación de la energía, pero esto no es cero porque pudiera haber una transferencia del fondo a la brana o de la brana al fondo. Y esto de que está aquí se le conocen como las condiciones de discontinuidad de Israel. Esto básicamente es lo que sucede en el electro cuando tenemos la discontinuidad del campo eléctrico debido a una densidad de carga superficial. Estructura, debido a que aquí tenemos una densidad de materia superficial, ¿no? La K sería como el campo eléctrico, la curvatura extrínseca. Y la discontinuidad es debido al efecto gravitacional de la brana en el fondo. Entonces, equivalentemente también se puede resolver este sistema considerando la brana fija y resolviendo las ecuaciones en 5 dimensiones, cosa que ya no voy a ver. Uno puede calcular pues precisamente las curvaturas extrínsecas considerando, por ejemplo, una métrica en 5 dimensiones, una cosa que se le llama la métrica de Einstein de Sitter, perdón, de Schwarzschild de Sitter. Esta es constante cosmológica, esta sería la masa de posiblemente agujeros negros que estén presentes ahí. La métrica del espacio sobre la brana sería la métrica tipo Friedman-Robinson-Walker, por ejemplo. Las curvaturas extrínsecas se pueden calcular haciendo un poquito de geometría. Consideramos algo que se conoce en cosmología como fluido y encontramos esta ecuación que es la discontinuidad de la curvatura extrínseca. Y de ahí uno puede encontrar una ecuación generalizada de Friedman. Vemos que a diferencia de Friedman, aquí este término no existe, este término tampoco. Este término viene de la conservación de la energía de la brana vista desde el fondo, y es un término puramente geométrico que modifica la dinámica del universo a tiempos primigenios. Entonces aquí podríamos modificar fuertemente la dinámica inflacionaria. Bueno, entonces, bueno, esto me lo voy a saltar. Entonces aquí un resumen. Entonces ya recordemos un poco de lo que hablamos en esta parte de la plática. Entonces los universos Brana asumen que la materia ordinaria está atrapada en una variedad tridimensional. Las dimensiones extras pueden ser grandes o infinitas, y la parte más importante pudieran tener efectos gravitacionales, efectos observables experimentalmente. Su motivación, pues teoría de cuerdas, simetría Z2, y estos son los modelos que al menos le mencioné, no vimos todos, y se debe aquí en la parte importante confrontar con las observaciones del CMB, estructura a gran escala, supernovas, acústicas bariónicas y más pruebas. Entonces ya para terminar, nuestro modelo que nosotros hemos desarrollado en la última parte de este trabajo consiste en lo siguiente. Nosotros consideramos una acción del siguiente tipo. Consideramos una acción de este tipo. Metemos un término proporcional a la traza de la curvatura extrínseca, un término proporcional a la curvatura intrínseca de la brana y un término que involucra potencias cúbicas de K. La peculiaridad de esta acción es que nos van a dar ecuaciones de movimiento de segundo orden. Entonces, cuando uno utiliza teorema de Nether, puede obtener cantidades conservadas, y de ahí uno puede obtener las ecuaciones de Friedman correspondientes, que sería resolver esta ecuación que está acá. Suficientemente complicada, ¿verdad? De hecho, resulta ser una ecuación de cuarto grado. Uno puede definir diferentes parámetros cosmológicos tipo geométricos. Esta W sería la energía de la brana vista desde el fondo. Este es el parámetro que multiplica, que va como la constante cosmológica sobre la brana. El parámetro alfa 1 de la curvatura intrínseca, el parámetro de curvatura, el parámetro con materia, con radiación, y el parámetro con los términos K cúbico. Uno puede reescribir esta ecuación de Friedman en términos de parámetros de densidad y obtiene esta ecuación que está aquí abajo, que es algo pues bastante extenso y realmente tiene 4 ramas. Entonces lo que nosotros hicimos
pues fue analizar las 4 ramas para diferentes casos. Aquí están las soluciones, que pues no son muy alentadoras, no de mucha información. Entonces lo que hay que hacer en estos casos, si algunos de mis estudiantes recuerden, pues hay que irnos a lo más sencillo, ¿verdad? Siempre, para tratar de visualizar pues qué es lo que está pasando. Entonces aquí nos fuimos a diferentes casos, apagamos la constante cosmológica, ya no consideramos energía oscura como constante cosmológica, quitamos la parte de materia, estamos interesados en la parte tardía de la evolución del universo, quitamos la parte de radiación también, de energía de la brana, la hacemos muy pequeñita y nos quedamos con una ecuación cuadrática suficientemente sencilla para resolver. Entonces vean ustedes que la ecuación de Friedmann correspondiente tiene esa estructura, es decir, hay 2 constantes cosmológicas efectivas que son de puros términos geométricos, es decir, construido con el término lineal en K y término cúbico en K. O sea, pura geometría, no metemos materia. Entonces, esa es la parte que quisiera que recordaran, y bueno, espero, aunque sea para mañana, que en este modelo la geometría nos da como soluciones términos tipo constante cosmológica, porque bueno, es una aproximación bastante burda, pero que nos exhibe bastante bien el comportamiento de la evolución del universo. Podríamos describir la expansión acelerada utilizando términos puramente geométricos. Ya después lo que hicimos, lo complicamos un poquito más. Aquí hicimos unas gráficas, metimos diferentes casos. Por ejemplo, aquí ya introducimos el caso donde nada más omega de RC igual a 0, es una ecuación cúbica. Y aquí la parte que nada más quisiera yo enfatizar es que sí pudimos, en principio, recuperar en ciertas regiones la evolución del modelo estándar de cosmología, que es el lambda CDM, que bueno, ya quizá no sea tan estándar porque pues lambda ya no es tan favorecida por las observaciones. DESI, como les decía, sugiere no sé qué tan fuertemente que realmente la energía oscura es dinámica, no es constante cosmológica. Pero bueno, lo comparamos y pues ciertas regiones coincide bien. De hecho, aquí todavía nos falta por hacer pues un test observacional, ¿no? Por ejemplo, con la formación, la estructura de gran escala del universo, utilizando el CMB, utilizando las observaciones acústicas bariónicas. Eso es un trabajo que todavía está pendiente, pero digamos, este es un paso que hicimos más allá en la exploración de estos modelos. Y una parte que nos llamó la atención, y aquí sí debo confesarles que no nos gustó, fue que cuando comparamos la parte de radiación con respecto al modelo, vemos que la densidad de energía en el universo primigenio asociado con la parte geométrica, pues es mucho menos con la parte asociada con lambda CDM. Lambda CDM funciona bastante bien para describir pues nucleosíntesis, lo que les decía. Entonces, pues aquí pues hay un problema que todavía no estamos seguros si lo podemos resolver. Pero en la expansión tardía, pues estaba bien. Entonces, pues es lo que pasa con los modelos, desafortunadamente, ¿no? Predicen ciertas cosas y otras cosas pues no son muy buenos, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos algo de ese estilo. Y bueno, pues ya para terminar con la plática, aquí tenemos una gráfica donde pudimos ajustar mejor la evolución este es un potencial efectivo, porque la ecuación de Friedmann la podemos escribir como una especie de partícula unidimensional metida en un potencial efectivo. Entonces aquí metemos el potencial efectivo de lambda CDM con Lovelock y pues se ve bastante bien, o sea, se ve que se puede ajustar muy bien. El problema que tenemos hasta ahora, no sé si lo podemos salvar, es en la evolución temprana del universo, porque hay una densidad de energía menor de lo que uno quisiera tener, pero bueno, no de forma optimista quisiera decir que todavía no lo descartamos. Pero bueno, entonces con eso termino. Disculpen, creo que me pasé un poco de tiempo. Y entonces, bueno, las conclusiones. La parte importante, es posible reproducir la expansión acelerada del universo con términos puramente geométricos. O sea, no tendríamos que meter materia. Sí modificamos las estructuras gravitacionales porque consideramos un universo brana y hicimos un eslabón entre la geometría y la expansión acelerada, algo que no esperábamos del modelo, ¿no? O sea, nos lo dio, lo empezamos a estudiar y nos dio ese resultado, algo bastante agradable, ¿no? Cuando uno está trabajando algo no lo esperas y te da cosas que pues le gustan a uno bastante. Entonces, nosotros decimos que energía oscura es un efecto puramente geométrico. A lo mejor soy muy optimista, pero estamos entre amigos, ¿verdad? Bueno, al menos el referee no se disgustó tanto con la conclusión, ¿verdad? También lo pusimos en el paper, entonces no le disgustó mucho. Bueno, a lo mejor también era nuestro amigo y no lo sé, ¿verdad? A lo mejor era un colega muy cercano. En general, la dinámica del universo primigenio se modifica altamente por los términos geométricos, como les decía. Esa parte no nos gustó.
Y algo que estamos empezando a volver a explorar es el comportamiento cuántico del universo, ¿no? Cómo se pudo haber formado este tipo de universo haciendo la aproximación de un superespacio y haciendo la cosmología cuántica. Es algo que no es tan directo, pero que en principio podemos explorar y pues ya estamos empezando a trabajar en esa parte. Entonces, pues eso sería todo. Pues muchas gracias por su atención. Les pido que sean breves porque el doctor Cordero me ayuda levantando la mano los que quieren participar. Bueno. Buenas tardes, Hola. muchas gracias por la plática. No, pues de nada. Mi pregunta va relacionada a, bueno, tengo entendido que el satélite Planck observa mediante polarización, o estudia la polarización de la luz y con eso obtiene los parámetros de materia, radiación, constante cosmológica. Entonces quería saber cómo es ese proceso y también hablando estudiando con el CMB, ¿cómo es que podemos obtener el parámetro de Hubble? Si no es tan intuitivo como con las supernovas, ¿no? De que estudio la luz que me llega, la fotometría, y hago mi grafiquita velocidad-distancia y ahí veo mi H0, ¿no? Pero Okay. ¿cómo lo hago con el CMB? Sí, bueno, lo que sucede con la primera pregunta es que sí, realmente sí se ve la polarización. De hecho, en la parte cosmológica existen, bueno, uno tiene que hacer perturbaciones gravitacionales y ver que hay ciertos modos de perturbaciones escalares y tensoriales. Entonces, esa información de la polarización nos da información bastante importante a nivel teórico para ver si las perturbaciones que se calculan, las ecuaciones, por ejemplo, de Einstein, coinciden con las observaciones. Entonces, sí hay una forma muy... De hecho, hace unos años, hace como 10 años, salió una noticia que fue en su momento bastante famosa, que decían que habían visto cierta polarización de la radiación cósmica de fondo, y entonces ahí había una gran expectación porque ciertos modelos inflacionarios predecían ese tipo de polarización de la radiación cósmica de fondo. En cuanto a cómo se determina H, bueno, te confesaré, yo no soy experto en la parte observacional, pero lo que yo me imaginaría que se hace es que pues se ajustan diferentes parámetros, por ejemplo las curvas de los espectros de potencias y todas las observaciones con los modelos, y de ahí te da un valor de H para que ajuste con las observaciones. Y se puede hacer bastante bien, porque te acuerdas que veíamos la gráfica bueno, la que ves al principio del espectro de potencias. Sí, la que tenía como coincidía fluctuaciones, ¿no? Ajá. Entonces ahí pues tú ajustas con un valor de H. Y entonces yo creo que de ahí sale, si alguien me corrige, a lo mejor estoy mal, de ahí sale el valor de H0, pero hay una tensión que le llaman, porque cuando uno lo checa con supernovas, por ejemplo en Hubble difiere más de 6 sigma. Creo que el H0 de Hubble anda en 74.4, creo, y el de Planck creo 67 y fracción, ¿no? Entonces sí varía. Entonces hay varios modelos que alguna vez nosotros también empezábamos a explorar con física de neutrinos, ya nos seguimos en esa dirección, pero que trataban de explicar esas discrepancias, ¿no? Y creo que hay varios modelos que tratan, o también hace como 2 meses vi un artículo donde daban una razón observacional de por qué se observaban esas diferencias. Creo que eran unos astrofísicos coreanos, no recuerdo bien los detalles, que explicaban por qué se medían esas diferencias entre lo que medía Planck y lo que medía, por ejemplo, el Hubble o las supernovas o ese tipo de cosas. No sé si cuánto caso les hayan hecho, porque luego eso pasa, que a lo mejor no es muy creíble la explicación o está mal hecho, pues también puede ser. Sí. Muchas gracias. Sí, de nada. Ella. Ok, bueno. Gracias por la plática. Pues yo gracias, tengo una duda. Sí. Nos comentó que tenía una métrica y que tenía una simetría. ¿Se podría encontrar una supersimetría? Sí, de hecho hay algo que se llama gravedad supersimétrica. Pero es bastante complicado trabajar con esos modelos por toda la estructura que está de fondo. De hecho, bueno, no, ya me estoy aquí, mejor me voy a promocionar más, ¿verdad? Tenemos un trabajo sobre cosmología cuántica supersimétrica, donde hay ciertas estructuras que se modifican de la cosmología estándar. Introduces ecuaciones extra, bueno, tiene que tener simetría entre grados fermiónicos y grados bosónicos,
pero sí se puede, sí está trabajado. De hecho, hay un grupo de personas, entre ellos Hugo García Compián del Cinvestav y otra persona que trabaja en Puebla que se llama con Patricio Ramírez, que trabajan en supersimetría, y también un profesor bastante conocido en el medio de gravitación que se llama Octavio Borregón, que trabaja en León. Ellos trabajaron algún tiempo sobre supersimetría y gravedad. Sí, pero sí se puede trabajar en ese tipo de cosas, aunque es bastante complicado. Gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Tengo dos preguntas, bueno, Sí. así rápidas. Sí. Entonces, ¿cómo se puede concluir que el universo es homogéneo y isótropo con las fluctuaciones de la temperatura de las que habló? ¿Solamente en base a eso? No, bueno, por la estudio de estructura. ¿Te acuerdas que al principio de la plática mostraba unas gráficas de la distribución Sí. de supercúmulos de galaxias, cúmulos, supercúmulos? Entonces, a partir de ahí se hace un análisis estadístico de espectro de potencias, y así a nivel estadístico, pues en principio uno pudiera asumir esas propiedades, pero a escalas pues ya mayores de 200 megaparsecs, ¿no? Pero el problema está con unos resultados del CMB, donde hay una región suficientemente grande que parece tener una temperatura menor de todo el resto. Entonces eso como que es un punto de, al menos de atención, ¿no? Hay que ver que prestar. Entonces eso pareciera indicar que realmente no es tan bueno el principio cosmológico, pero hasta donde yo sé actualmente los cosmólogos pues seguimos utilizando el principio cosmológico pues por muchas razones Sí. de simplicidad, pero pudiera ser que no sea así el universo. De hecho, la gente también ha estudiado diferentes modelos anisótropos, por ejemplo, los modelos que se llaman tipo Bianchi. De hecho, hay un profesor que estuvo aquí también haciendo un sabático hace más de, ¿cuántos fue? Hace como 6, 7 años, se llama Hugo Morales. Ujú. Él trabaja en la UAM Iztapalapa y trabaja también en modelos Bianchi, pero desde el punto de vista de gravedad cuántica, ¿verdad, Saúl? Y bueno, Hugo Morales Tecol. Hugo Morales ¿no? Tecol. Creo. Sí, ya de sé hecho, quién. el compañero Saúl Coca, Sí. Guzmán Coca, trabajó tesis de maestría aquí en la escuela y trabajó con Hugo Morales Ok. aquí. En modelos Bianchi, ¿verdad? Tipo 1, en el tipo 1, haciendo gravedad cuántica de lazos, ¿no? De hecho, ¿ustedes están, ya sacaron el trabajo o están en eso? Están trabajando en esa parte. Excelente, felicidades, ojalá que pronto. Sí, entonces hay diferentes, no es lo único, o sea, pudiera tener unos modelos anisótropos, homogéneos sí, pero anisótropos, Ok. que se llaman modelos tipo Bianchi. Y bueno, ya para que pasen los demás. Muchas gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. Gracias por su plática. Carlos. Yo tenía una Gracias. duda respecto a lo que comentó de las ecuaciones en las derivadas, Sí, porque bueno, usted comentó que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, sí. pero cuando estuve leyendo un poco de la ecuación relativista de Dirac, para ellos fue, bueno, o sea, para toda esa comunidad científica, fue importante que fuera de primer orden. Ujú. Y vi que tenía relación con que tenía que ver con las transformaciones de Lorentz, pero no Ujú. entiendo por qué de segundo o de primer orden. Sí, el problema con la ecuación de una ecuación, por ejemplo, tipo Klein-Gordon, de Ujú. segundo orden, es que cuando tú incluyes la parte pues ya relativista, de hecho, bueno, algo histórico, resulta ser que la ecuación de Klein-Gordon realmente debería ser la ecuación de Schrödinger 1, porque Schrödinger fue el primero que la encontró, aunque después pues Klein y Gordon la volvieron a reescribir, pero fue primero Schrödinger. Y Schrödinger la desechó porque no predecía el espectro del átomo de hidrógeno, o sea, las niveles de energía del átomo de hidrógeno no los predecía. Ujú. Y entonces el problema con esta ecuación es que aunque originalmente, pues como todo quisiera ser pues una ecuación relativista cuántica, porque a lo mejor uno se pregunta, bueno, ¿por qué Schrödinger empezó la ecuación no relativista? ¿Por qué no hizo de una vez? Sí lo hizo, de hecho su primer intento fue eso, la ecuación relativista cuántica. Pero el problema de ahí es que la densidad de probabilidad, la corriente de probabilidad, resulta ser que no es conservada. Ujú. Entonces se necesitan ecuaciones de primer orden, y por eso fue que Dirac pues encontró su ecuación basándose precisamente en ese enfoque, ¿no? El problema viene con las segundas derivadas temporales, porque en la ecuación de Schrödinger tienes una derivada temporal, y eso es lo que arruina la conservación de la probabilidad. Pero ese, digamos, fue para este caso específico de la ecuación de relativista cuántica, ¿no? Para estos casos, pues de hecho nosotros en física pues preferimos ecuaciones que no sean de más alto orden de 2, porque tienen problemas. Hay cosas que le llaman las inestabilidades de Ostrogradski, ¿no? Ecuaciones de tercer grado de orden, perdón, o más alto orden, tienen problemas de estabilidad y son mucho más complicadas. Y tan solo las de segundo orden, por ejemplo, las del átomo de hidrógeno, conocemos, a lo mejor me equivoco, pero no creo que más de 10 soluciones exactas o por ahí, no creo que tengamos, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? De hecho nunca las he contado, pero aproximadamente unas 10 que sabemos de forma exacta. Ahora, más alto orden es más complicado.
Sí, pero sí ahí tiene diferente enfoque. Entonces, nosotros nos restringimos a estos modelos que dan como resultado ecuaciones de segundo orden por simplicidad y porque, pues, aunque no es tan fácil, pero pues nos permite hacer ciertos análisis hasta cierto punto analíticos, ¿no? Ok. Ya lo demás, pues sí, si no, pues de todas maneras ya existen los programas, métodos numéricos, todo eso se puede hacer, pero pues es menos control, bueno, desde mi punto de vista, sobre esos sistemas, ¿no? O sea, siempre es mejor tener algo analítico o semianalítico para tratar de dilucidar qué estructura o qué comportamiento tiene, ¿no? Ok, profesor, de acuerdo. Muchas gracias. Sí, de nada, de nada. Buenas tardes, gracias por la Hola, plática. buenas tardes, de nada. Cuando explicó la parte de nucleosíntesis, Ajá, mostró sí. una figura para el hidrógeno, el helio y el Sí. litio, Sí. y se mostraba un comportamiento medio raro para el litio. A ¿Por ver. qué? Supongo que hay una Fue como una como a la curva, mitad, ¿no? más o menos. Sí, a ver, ahorita voy para allá. Creo que aquí está ya. Esa. Esa, ¿verdad? Ujú. Ajá. ¿Qué este tipo de estructura? ¿O Sí. esto? Pues mira, realmente los detalles no lo sé, qué tiene que ser así, pero todo pasa pues precisamente en reacciones nucleares bien conocidas. Aquí se grafica con un parámetro que se llama eta, que es el cociente de la materia bariónica a la radiación cósmica de fondo, o sea, los fotones. Y ese parámetro anda del orden como de 10 a la menos 10, o sea, hay aproximadamente en aquella época pues había del orden de 10, que son 10,000 millones de fotones por barión, ¿no? Aproximadamente. Y aquí está, en este lado tenemos una abundancia relativa con respecto al hidrógeno, o sea, es un cociente entre litio y hidrógeno primordiales, ¿no? Y entonces aquí vemos un decaimiento, pero realmente los detalles no los recuerdo, o sea, probablemente existe una explicación. Tú te refieres a esos picos, ¿no? Sí. Porque es así. No, la verdad no sabría decir a qué se debe. Yo supongo que tiene que ver con las estructuras de las secciones eficaces de la interacción, por ejemplo, en los procesos que se van formando el litio, por ejemplo, se pueden formar con, a ver si no recuerdo mal, con helio y con un protón y así, ¿no? Tiene que ver con la estructura de esas secciones eficaces, cómo se van formando los elementos más pesados a partir de los más ligeros, supongo, pero si estos picos de aquí no, entonces estos picos que están acá pues coinciden muy bien con las observaciones astrofísicas, ¿no? de las razones de los elementos primordiales, entonces por eso más o menos se sabe que ese parámetro eta sí tiene que estar por acá, en esta región. O sea, sí, pero ya los detalles específicos, la verdad sí, ahí sí no sabría contestar. Gracias. De nada. Bueno. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. En general, hasta el momento, ¿ustedes qué ventajas o desventajas encuentran en su modelo respecto al modelo estándar? Bueno, ya en vista de los resultados últimos de DESI, por ejemplo, el hecho de que se sugieren por los resultados que la energía oscura sea dinámica, lo vemos como una ventaja, ¿no? Porque nuestro modelo, pues, la estructura que te determina la expansión acelerada no es una constante cosmológica, sino que le puede ser un cierto tipo de densidad de energía oscura efectiva, que dependería del factor de escala. Aquí no se ve muy bien cómo sería, pero se puede escribir una expresión en términos del factor de escala. La desventaja que nosotros tenemos y que cuando lo encontramos no nos gustó mucho fue precisamente este comportamiento a escalas, bueno, lo que tenía, escalas de factor de escala muy pequeño, o sea, cuando el universo, por ejemplo, era dominado por radiación, temperaturas altas, porque lo que encontramos nosotros es que la parte geométrica modifica fuertemente la dinámica del universo primigenio y la densidad
asociada, digamos, entre comillas, de radiación geométrica, entre comillas, es mucho menor de la que uno quisiera tener para explicar, por ejemplo, nucleosíntesis, al menos con el espacio de parámetros que exploramos. Esto no lo descartaría completamente porque pues realmente fue, desde este punto de vista, no fue muy exhaustivo, ¿no? Sino que exploramos pues más bien el comportamiento global de la solución, pero digamos, con los parámetros que encontramos, esa parte no nos gustó, aunque la parte futura sí coincidía bastante bien, porque después encontramos una serie de ajustes con los parámetros en donde pues sí, la evolución tardía pues se ve bastante bien con las observaciones, aunque todavía nos falta, digamos, hacer un estudio observacional, por ejemplo, incorporar las observaciones del CMB, las observaciones acústicas bariónicas, lo de la estructura de los cúmulos, de supercúmulos, todo eso, para hacer un análisis estadístico y pues saber ver como, bueno, aunque ya no lo vi aquí específicamente, eso lo hicimos en un artículo pasado donde consideramos nada más el K. Fue un artículo que se publicó pues ya hace más de 10 años. Y ahí, para nuestra sorpresa, entonces por eso todavía tengo cierta esperanza de que aún así el modelo sí existen ciertos parámetros que no pude localizar en esta exploración, pero que pudieran ser suficientemente buenos para describir al menos el universo desde la época de nucleosíntesis hasta la época actual, porque existe un antecedente, eso sí lo hicimos en un trabajo, en donde nada más consideramos K, y ahí sí, pues resultaron las cosas bastante bien. Fue este trabajo que publicamos en colaboración con Ariadna Montiel del CIMBESTAF, igual Nora Bretón del CIMBESTAF, hicimos ese trabajo, y en donde pues quedó bastante bien dentro del análisis estadístico. ¿Qué es Aquí utilizamos supernovas tipo 1A, los datos observacionales del Hubble, oscilaciones acústicas varios y el CMB, y hicimos varios tipos de escenarios. Por ejemplo, en el quinto escenario, que es el que más nos gustó, quitamos constante cosmológica, omega m, a los valores observados, y dejamos libres el parámetro de la energía de la brana visto desde el fondo y el parámetro geométrico asociado con el término lineal en K. Y entonces lo que encontramos es este resultado en 5. Tenemos un valor bastante bueno, negativo, que nos reproduce muy bien. Aquí sería el chi cuadrada, que es aceptablemente bueno. Y entonces utilizando estos valores, pues parece ser que sí funcionaba. Entonces, aunque en el artículo que les enseñé, bueno, los resultados que pusimos ahí, pareciera que el universo primigenio tiene ciertos problemas, al menos aquí, utilizando CMB, pues sí se puede ajustar muy bien. Entonces esa es la esperanza, sería hacer el análogo de este estudio, pero ahora con el término K al cubo. Entonces a ver si realmente podríamos mejorar esto, aunque les vuelvo a repetir, los parámetros que exploramos parecerían tener ciertos problemas en el universo primigenio, ¿no? Ok, sí, muchas gracias. Sí, de nada.